este protocolo de seguridad y salud ocupacional. Esperamos que esta capacitación sea de mucho provecho para todos ustedes y que también puedan evacuar todas las dudas que ustedes tengan sobre el tema. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, licenciada Catán. Un gusto poder saludarlos a todos. Esta tarde vamos a hablar del tema de bioseguridad, un tema ampliamente mencionado actualmente en nuestra sociedad por todo el tema de la pandemia del COVID-19. La dinámica de la capacitación va a consistir en poder presentar unas diapositivas con contenido general del tema del COVID, el virus conocido como SARS-CoV-2, que es el que transmite la enfermedad COVID-19, y qué medidas nosotros podemos tomar como negocios, como pequeños negocios, como micronegocios, para poder hacer frente y poder darle continuidad a nuestro negocio ante esta situación que va a estar por mucho tiempo en la sociedad. Entonces, voy a compartir la pantalla. A continuación tienen ahí la pantalla de protocolos de bioseguridad para empresas. Mi nombre, repito, es Guillermo Miranda Pérez. Vamos a comenzar hablando de objetivos generales de esta capacitación, de este entrenamiento. Entre ellos está conceptualizar el tema de bioseguridad y su alcance. Diseñar un protocolo de bioseguridad acorde a las necesidades de negocio de las empresas apegados a normativas de salud internacionales, además de conocer las acciones oportunas en base a protocolos de bioseguridad que permitan mitigar las consecuencias ante un brote de COVID en una empresa. Tenemos como objetivos específicos describir síntomas, formas de contagio, explicar la correcta adquisición de equipo de seguridad, que el equipo de seguridad actualmente hay una diversidad, una amplia oferta de ello en el mercado, entonces debemos de actuar conforme a las recomendaciones de los entes internacionales, de los entes certificadores y de los entes de salud, específicamente de la OMS y la OPS, para saber qué hacer y qué equipos comprar, qué equipos están acorde a nuestra necesidad. También vamos a definir las medidas de control de ingreso a instalaciones comerciales. Vamos a describir la elaboración de un programa maestro de limpieza y desinfección. Vamos a conocer esos conceptos, limpieza y desinfección, que son términos distintos, cómo nosotros estamos actualmente manejando estos temas, específicamente y más importante del tema de desinfección en la empresa, y cómo convencer y persuadir a nuestros clientes del cumplimiento de los protocolos. ¿Qué hacer cuando nosotros damos la atención al cliente, cuando damos el servicio al cliente, y poder hacer que el personal a quien atendemos cumpla y no entremos en una situación de riesgo ni para ellos ni para nosotros, y poder darle continuidad sin tener ningún problema a toda la operación en el transcurso de la pandemia o mientras ella dure? Entonces, el tema de bioseguridad, pues internacionalmente se conoce como un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos. Y cabe resaltar que el riesgo que actualmente tenemos es un riesgo biológico, es un riesgo de tipo virus. El virus es un agente que necesita entrar a nuestra célula, a nuestro sistema celular por algún medio, y como ustedes han escuchado en casi todos los medios de comunicación, redes sociales y cualquier otro medio que ustedes tengan para poder informarse, este virus entra por nariz, entra por boca y entra por los ojos. Entonces, esa es la única forma de ingreso de este virus, el cual muta con nuestras células, pues ya se convierte en una enfermedad. Cabe aclarar que este virus es distinto a una bacteria, por lo tanto, las medidas de prevención son distintas. Actualmente nosotros tenemos el fenómeno de que en las farmacias, por ejemplo, no nos están dando antibióticos, que los antibióticos están prescritos para bacterias, ya que el tratamiento de virus es distinto. Si ustedes tienen preguntas al respecto, ¿sí?,
relacionadas con el tema de virus y bacterias también las podemos aclarar. Bioseguridad no es otra cosa que normas y medidas para poder garantizar que personas, animales y seres vivos como plantas no estén expuestos a riesgos biológicos que causan enfermedades. Este concepto no es nuevo, es un concepto bastante utilizado en temas de gente que hace pruebas de laboratorio, laboratorios médicos, gente que trabaja con organismos vivos, con productos cárnicos, con alimentos crudos, en temas de morgues incluso. Este concepto de bioseguridad es altamente conocido y ya existen protocolos incluso diseñados para agentes patógenos particulares. El logo que ustedes ven en la diapositiva es el logo internacionalmente reconocido para temas de bioseguridad. Insisto, el tema de bioseguridad es hacer frente a riesgos biológicos. Por ello, estamos usando el concepto, ya que nosotros lo que estamos expuestos en esta pandemia es a un virus, y el virus es el que causa la enfermedad de COVID-19. La sintomatología del coronavirus, pues, ya que es una enfermedad novedosa, es una enfermedad nueva, que apenas comenzó en diciembre pasado, y cuyos estudios médicos y amparados por la OMS nos dicen a nosotros que esta enfermedad pues tiene síntomas alusivos a fiebre, fiebre alta arriba de los 38 grados, tos y falta de capacidad o dificultad para respirar aparte de dolores musculares o dolor de cuerpo. Entonces, dado que los síntomas son bastante comunes a otras enfermedades como el dengue, que es una epidemia que actualmente y que desde hace varios años nosotros tenemos en el país, es difícil poder tener acentuado cuál es la diferencia entre las sintomatologías de una enfermedad y otra. Lo que se recomienda pues es, una vez teniendo fiebres altas, ¿sí?, dificultad para respirar y una tos seca, nosotros debemos de asistir a un médico. El médico quizás nos remita al Seguro Social, o quizás él evalúe sintomatologías parecidas a un resfriado común o a un dengue. Ante sospechas, lo que recomienda el SINASE y la Secretaría de Salud es poder nosotros auxiliarlos del 911. El 911 es el medio facultado actualmente para despejar cualquier duda referente a este tema. Entonces, hay muchas preguntas relacionadas con qué debo hacer si yo tengo síntomas. Los síntomas, insisto, usted puede ir a un médico particular, puede ir al Seguro Social, y en su defecto, o si usted definitivamente no puede salir de su casa por el tema de confinamiento, lo recomendable es poder auxiliarse del 911. La línea habitada del 911 tiene personas especialistas o personal que está en atención al público para poder evaluar estos casos vía teléfono, y ante la necesidad de un traslado o una hospitalización, ellos deben de contar con los medios para poder asistirlo, ya sea en su vivienda o trasladarlo a un centro asistencial. Si tienen preguntas en este momento o en cualquier momento, ustedes pueden hacerlas para poder ir despejando dudas, o como lo dije al inicio, pues nosotros vamos a atender alrededor de 45 minutos de todas las preguntas que ustedes tengan para poder despejar y quedar claros en este tema. Las formas de contagio, como bien lo dijimos, las formas de contagio van implícitas en un tema de distanciamiento o un tema de acercamiento. Si yo estoy cerca de alguien, puedo toser, puedo hablar, puedo estornudar y puedo contagiarlo. Entonces hay un tema muy conocido, muy mencionado ahorita, que es el distanciamiento social. Se supone que este virus
a través de un estornudo o de estar hablando, puede recorrer una distancia de hasta 3 metros. Se recomienda un distanciamiento social de mínimo 2 metros para evitar pues que este virus se propague por alguna de las formas que ustedes ven en su pantalla, que es el hablar, el toser o estornudar. Ciertamente, la mayor parte de los contagios que ocurren por COVID-19 son de persona a persona. Es decir, si nosotros no aplicamos el distanciamiento social, estar a mínimo 2 metros de otra persona, muy probablemente una persona contagiada, ya sea con síntomas o asintomática, puede pasarnos el virus y enfermarnos. Insisto, 3 metros es la capacidad que tiene el COVID de poder viajar en el aire y poder entrar por alguna vía, ya sea bucal, nasal o por los ojos. Existe también la posibilidad de que nosotros mismos podamos contagiarnos debido a que nosotros tocamos superficies de contacto. Las superficies de contacto son todas aquellas superficies donde nosotros regularmente ponemos la mano. Entiéndase, manecillas, perillas, manecillas de auto, mesas, utensilios, herramientas, dinero, y en todas ellas hay un periodo de vida de este virus, el cual va desde 1 día hasta 3 días. Se cree, según los estudios recientes de este virus, que puede vivir 3 días o hasta 72 horas en elementos metálicos, es decir, en acero inoxidable y en todo lo que sea metálico. Se supone que tiene un periodo de vida más corto en derivados del cartón, como papel, dinero, documentos y cualquier otro que sea derivado del papel o del cartón. Entonces, si bien es cierto, el tiempo de vida en el ambiente, dependiendo de la superficie de contacto de este virus, que ronda de 1 a 3 días, es un tiempo suficiente para que nosotros podamos tocar una de estas superficies de contagio contaminadas y poder trasladarnos a través de nuestras manos a la boca, a la nariz y a los ojos. Por ello, las campañas que hace todo el mundo, en este caso la empresa privada, el gobierno y cualquier ente de salud interesado en el bienestar de la población, hace bastante énfasis en el lavado de manos, porque las superficies de contacto contaminadas, no existe otra forma de acceder al virus que no sea por las manos. El virus, con un lavado de manos correcto, ¿sí?, con un lavado profundo de manos que ronda entre 20 a 60 segundos, nosotros descartamos que el virus pueda seguir habitando en nuestras manos debido a las propiedades que tiene de limpieza del jabón. El jabón destruye la capa que tiene este virus, la capa superficial, y lo deshace. Entonces, un correcto lavado de manos y frecuente, que ronda entre 20 y 60 segundos, es la principal herramienta para evitar contagio de COVID. Usamos otros medios como ser desinfectantes a base de alcohol, como el alcohol gel, que tiene que tener un 70% de alcohol, que es un apoyo, es decir, es un refuerzo, un doble filtro para evitar un contagio de nuestras manos a nuestra boca, nariz o ojos, pero principalmente un lavado de manos correcto garantiza que nosotros no podamos contagiarnos. Otro de los desinfectantes comunes que existen para superficies de contacto son el cloro, el cloro diluido, dependiendo de las indicaciones del fabricante del producto, ya que productos comerciales de cloro hay muchísimos en el mercado, por lo que cada uno en sus instrucciones tiene la recomendación de la dilución para desinfectante. Ustedes deben de fijarse del cloro de cualquier marca que ustedes compren, cuál es la indicación que tienen de la forma de dilución de este cloro y con qué elemento, que normalmente es una toalla textil o un trapo de limpieza,
puedo yo hacer limpieza de las superficies de contacto o que se consideran como todo aquello donde yo pongo las manos. Entonces, hay bastante paradigma en las diluciones que debo de hacer, qué cantidad de cloro, qué cantidad de agua. Lo que recomiendo yo en este caso es poder seguir las instrucciones del fabricante, debido a que el cloro comercial tiene diferentes formas de concentración. Viene concentrado de diferentes formas, entonces de eso va a depender su dilución para una correcta preparación de una solución de limpieza. Alcohol clínico mezclado con agua también es un método de limpieza y desinfección de superficies de contacto. Hoy en día, muchas farmacias y muchos comercios dedicados a la venta de equipos de bioseguridad ya nos venden soluciones preparadas en sprayadores o en atomizadores para poder hacer su aplicación de la manera, como les expliqué anteriormente con el cloro, con un trapo, una toalla o una tela textil limpia y poder desinfectar la superficie. Lo correcto de los protocolos de limpieza, en este caso de la limpieza de superficies de contacto, es poder usar un agente que esté indicado para eso. El común es cloro, por segundo alcohol. Existen otros agentes de limpieza que son grado alimenticio, como los amonios cuaternarios u otros agentes distintos que incluso son inofensivos para la salud humana en grandes cantidades, con el cual lavan vegetales. Incluso hay una amplia gama. Regularmente va a depender del propósito. Por ejemplo, lo más común es el alcohol y el cloro, y creo que es lo que ustedes van a ver en todas las campañas y en todas las recomendaciones centradas en este tema de la pandemia. Productos comerciales, insisto, hay muchos. Lo común es utilizar alcohol y cloro en las diluciones que regularmente el productor o el fabricante recomienda. Hablando de formas de contagio, existen diferentes formas de contagio, como el compartir utensilios, por ejemplo, utensilios de comida, utensilios o herramientas de trabajo común. Se presta mucho que en nuestra cultura nos prestamos vasos, nos prestamos cubiertos, nos prestamos otros elementos para pasar, pasamos de boca a boca. E incluso en algunas empresas se prestan herramientas, se prestan herramientas de mano, se prestan herramientas fijas. Todo este tipo de cosas debe de quedar en el pasado. Con este tema de la pandemia, todo objeto común, ya sea utilizado para la alimentación o para herramientas de trabajo, debe de ser único. Nadie puede utilizar utensilios de cocina o utensilios para ingerir alimentos de otra persona, aunque tengamos esa confianza. Eso no es permitido en estos protocolos de bioseguridad, y si nosotros contamos con herramientas comunes de trabajo, debemos de buscar la forma de crear herramientas únicas para puestos únicos y acompañados de un tema de desinfección, que es el mismo ejemplo de poder desinfectar con alcohol y con cloro. Debido a que no sabemos el estado de la gente, de toda la gente de nuestra compañía o de nuestro negocio, ya sea pequeño o grande, entonces lo correcto es apuntar hacia la personalización de todo objeto que nos sirva para poder trabajar. Dicho eso, es importante presupuestar el tema de inversión en cuanto a
¿qué voy a hacer ahora que de repente ya tengo que comprar más herramientas y dejar de pasar de lo común a lo personalizado? Entonces es un tema de presupuesto, debemos de crear nosotros la estrategia para definir eso en el tema específico de trabajo, definir herramientas comunes, perdón, herramientas personalizadas y pasar de lo que era comunitario a lo personal. Esto en cuanto a formas de contagio. Nosotros debemos diseñar un protocolo de bioseguridad, es decir, debemos de tener un documento escrito. Este documento escrito es un documento que no tiene una estructura formalmente diseñada para ello, es decir, esto queda bastante a criterio de la industria, bastante a criterio de la empresa a la cual lo va a aplicar. Estos protocolos van desde ser muy visuales con fotografías y pictogramas hasta protocolos que solo son escritos, pero que son de fácil entendimiento para el personal que los lee. Un protocolo debe estar diseñado para que alguien más lo lea y lo entienda, debido a que todas las áreas y principalmente el personal operativo o el personal que está en la zona de riesgo, el personal que está en servicio al cliente, el personal que está atendiendo de primera mano a todas las personas que llegan por un servicio, por un producto de una empresa, todo el mundo lo debe conocer. Entonces este diseño de este protocolo debe ser entendible, bastante concreto y muchas veces hasta visual. Hay empresas que se han inclinado por lo visual debido a que es ilustrativo o es de entendimiento común. El primer paso para elaborar un protocolo es definir el contenido, ¿sí? Entonces, para eso es importante saber o conocer las características de mi negocio, ¿sí? ¿Cómo va a ser mi negocio? ¿Qué objetivos? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son los roles de cada quien? ¿Cuáles son los departamentos involucrados, si existen? Y muy importante, ¿quiénes son los responsables de cada área de implementarlo? Es decir, si nosotros contamos con una compañía pequeña o mediana que dedique únicamente atención al cliente, es decir, a la venta de productos o al despacho o al suministro de productos, nosotros debemos entender que los responsables somos todos, para este ejemplo en específico. El responsable es todo aquel que atiende, todo aquel que tiene esa responsabilidad de poder suministrar productos, de atender al personal y de tener ese contacto cercano a las personas de afuera. Entonces, responsables para este tipo de negocios, de servicio al cliente, negocios pequeños, creo que somos todos. Entonces, dicho eso, una de los tips o las recomendaciones que se dan para poder definir el contenido es poder hacer una lluvia de ideas, una reunión entre todos los involucrados para saber cómo vamos a definir el alcance, es decir, qué va a abarcar este protocolo. El protocolo se escribe como recordatorio y sería como un ABC de todo lo que yo debo de seguir en el transcurso de la jornada durante esta pandemia. Después de una vez descrito, una vez valorado el contenido del protocolo o el alcance del mismo, las áreas y responsables que van a ser parte de él y de implementarlo, se recopila la información necesaria, ¿sí? La información necesaria es cómo yo actualmente hago las cosas, qué estoy haciendo yo, es decir, cuál es mi primer paso, qué hago cuando incluso en la apertura de negocio, preparación de mi negocio, el ABC de atención al cliente, el ABC de despacho, el ABC de bodega, el ABC de las áreas administrativas o las áreas de facturación o las áreas de cobro. Yo debo de plasmar ese ABC y poder identificar cuáles son las áreas críticas. Las áreas críticas
me van a servir a mí, una vez descrito el proceso, para saber dónde yo tengo que reforzar el tema de bioseguridad, dónde tengo que poner más elementos de protección, porque hay varios elementos de protección y vamos a ver un poco las diferencias entre ellos. Y esto me va a servir, la recopilación y la descripción de la información me va a servir para entender dónde están esos puntos críticos. ¿Okay? Una vez descrito el proceso, descrito el responsable, descrito su alcance, yo voy a comenzar a estructurar el proceso. ¿Okay? Lo más recomendable es que yo diga cómo me voy a cuidar en el tema de bioseguridad, cómo yo voy a utilizar los elementos de protección personal, qué voy a hacer y qué no voy a hacer. En el qué voy a hacer va elementos de protección, distanciamiento social, limpieza y desinfección, y qué no voy a hacer. Por ejemplo, permitir clientes que no tienen elementos de protección personal, permitir situaciones donde haya demasiado acercamiento social. Muy importante, si yo puedo ilustrar con fotografías o ilustrar con pictogramas o dibujos, este tipo de redacción, acompañada de la redacción que haga yo del protocolo, va a ser bastante interesante para que todas las demás personas puedan entenderlo. Una vez redactado este protocolo, lo más importante es socializarlo. Es decir, Juan, Pedro, María, ¿qué es lo que tú vas a hacer durante la operatividad de nuestro negocio durante esta pandemia? Y ahí vamos a explicar todo lo que hemos recabado durante este proceso. Usted va a hacer esto, durante este proceso usted va a elegir este equipo de protección personal para su uso. Durante este proceso de atención usted va a requerir del distanciamiento social. Entonces, todo eso, la difusión de esto para todo el personal debe de ser clara y va a ser, digamos, nuestro día a día. Poder accionar de esa forma y debe de estar basado en una comunicación efectiva, y estos protocolos regularmente también pueden ser publicados, ¿verdad? Para estarnos recordando, ya sea como dueños o como empleados, de qué es lo que debemos de hacer para evitar el tema de la propagación del COVID a través de un protocolo de bioseguridad. Este no es un documento complejo, solo son 4 pasos para poder definirlo. No hay un esquema, ¿sí? No hay un esquema normalizado internacionalmente para poder crear un documento de esta magnitud. Simplemente lo vamos a diseñar en base a nuestra medida. Es evidente que van a haber diferentes apreciaciones debido a la naturaleza de los negocios, que no todos son iguales. Entonces ahí es donde se hace el acompañamiento, quizás con una persona con un mayor expertise, o simplemente se hacen las consultas a los medios autorizados que pueden ser el SINAGER, incluso el mismo Internet ofrece páginas de consulta, la OMS y la OPS. Entonces es importante que cuando tengamos dudas en cuanto a la elaboración específica de un documento, nosotros hagamos hincapié en poder hacer consultas para un experto. Pero creo que a estas alturas de la cuarentena y de la pandemia que estamos viviendo, nosotros ya hemos adquirido algunos conocimientos que esta tarde pues nada más estamos reforzándonos. Y uno de los conocimientos que debemos reforzar son acerca de los equipos de protección personal para medidas de bioseguridad. Nosotros vemos en el medio guantes, vemos mascarillas de diferentes modelos, de diferentes características, vemos protección facial, vemos protección de traje, incluso protección de calzado, como aparece en la lámina,
de esta diapositiva. Entonces, todo va a radicar en base al nivel de riesgo que yo tengo. Y uno de los ejemplos claros que yo tengo es, por ejemplo, las personas que hacen atención al cliente o servicio al cliente. Estas personas obligatoriamente deben de tener mascarilla y protección facial. La protección facial puede ser desde unos goggles o unos lentes normales hasta una careta de las que actualmente encontramos en diferentes comercios. Esto debido a que la atención al cliente tiene un nivel crítico dado el acercamiento que puede tener nuestro cliente con la persona que lo atiende, y puede llegar a tener estas famosas salpicaduras de microgotas de saliva y pueden entrar por la vía visual o por los ojos. Entonces se recomienda que las personas de atención al cliente tengan mascarillas y tengan ya sea caretas o visores. Los guantes se recomiendan para situaciones críticas, donde por ejemplo hay gente que manipula dinero. El dinero, por ser un derivado del papel, pues es propenso. No hay ningún estudio que diga exactamente cuánto tiempo puede durar el COVID en el dinero, pero se cree que es más o menos 24 horas. Entonces, para eliminar cualquier tipo de riesgo, nosotros debemos de utilizar algún guante. Existen dos tipos de guantes comunes y económicos, que son guantes de nitrilo y guantes de látex, que son los guantes que se usan, que usan los médicos, y de nitrilo también. Estos sirven para evitar el contacto con temas como documentos externos, documentos que han pasado por muchas manos, o dinero en efectivo, monedas, o cosas que pasan de mano a mano en un periodo corto de tiempo. Si no tengo yo esa condición de tener elementos como dinero, documentos, pues yo perfectamente puedo recurrir nada más al lavado de manos frecuente y al uso de alcohol gel como reforzamiento. ¿Sí? No es necesario usar guantes. Eso, insisto, es para situaciones donde hay pasamanos, donde hay elementos que están pasando de mano a mano con una frecuencia bastante rápida. ¿Okay? La diferencia entre una gafa de seguridad y una careta facial, que es la careta que nos cubre toda la cara, o la máscara full face, pues nada más es por el nivel de protección. Ambas están bien, ambas evitan que puedan haber salpicaduras en los ojos, que nosotros mismos con las manos podamos tocar los ojos. Entonces ambas están bien. Las mascarillas es un tema bastante controversial. Las mascarillas, pues actualmente estamos utilizando diferentes tipos de mascarillas. Está la mascarilla quirúrgica desechable, que es una mascarilla con ese frontal color azul, que es la que nosotros la vemos comúnmente en las enfermeras o en los médicos. Es una mascarilla de protección que va orientada a proteger el medio ambiente, es decir, el entorno, de un posible contacto del usuario. Es decir, que esa protege de un posible contacto del que la anda puesta. ¿Sí? Las mascarillas N95, que son las que tienen el filtro redondo, pues estas mascarillas son para filtrar virus en el aire y otras partículas pequeñas. Estas son más recomendadas para y tienen un sellado mejor entre la mascarilla y la cara. Estas son recomendadas para el personal que está dando atención a enfermos o que está en zonas de riesgo donde probablemente haya exposición al COVID. Son mascarillas certificadas, las N95. Esa N95 es una certificación estadounidense, ¿sí? Y existe también la mascarilla KN95, que es una certificación china. Entonces, en el medio nosotros tenemos N95 y KN95. Ambas certificaciones son buenas. Entonces, definitivamente lo que habría es un tema de homologación distinto de Estados Unidos y China. Eso es lo que podemos decir en torno a las mascarillas N95 o KN95. Existen mascarillas también que se parecen a las KN95, que son unas
que tienen una certificación FFP1, FFP2, FFP3. Esa es una certificación europea que también es muy recomendada porque el tema de certificaciones significa que este equipo fue previamente probado por un laboratorio, prueba sus diferentes atributos para garantizar su nivel de protección. Entonces, lo certificado que va en el medio, que hay en el medio, repito, es N95, KN95 chino y FFP1, FFP2, FFP3 que es europeo. Por otro lado, debido al costo de estas mascarillas, tenemos a disposición mascarillas que son de fabricación artesanal, es decir, que fueron hechos en un taller de sastrería o similares. Estas mascarillas no tienen ninguna homologación, es decir, no fueron acompañadas por alguna especificación técnica, por lo que su efectividad no es tan fiable como la mascarilla homologada o certificada. Sin embargo, al carecer de un equipo certificado, se recomienda esta mascarilla debido a que la tela o el material textil del cual están fabricados puede ser de una capa sencilla o de doble capa. Evidentemente va a poder protegernos de las secreciones que nosotros expulsemos o de las secreciones que nosotros podamos recibir. Entonces, el nivel de efectividad es diverso. Yo diría que hasta cierto punto no me atrevería a dar un nivel de efectividad porcentual debido a que hay diferentes formas de fabricación. Nuestra industria textil incluso está haciendo mascarillas con una homologación, pero es siguiendo una especificación técnica. Lo que nosotros encontramos en la calle, artesanal, no es algo fiable, no me atrevería a comprarlo, es mejor comprar algo en el medio que tenga una homologación porque garantizamos que nuestra inversión es segura y que vamos a protegernos. Sin embargo, insisto, al no tener un elemento homologado, pues en el peor de los escenarios poder tener alguna protección poco fiable, pero finalmente podríamos protegernos de algo. Trajes, pues esto pues solo para el personal de salud o el personal que trabaja directamente con pacientes con COVID o con cadáveres. Estos no son necesarios para el negocio común, no son necesarios para la atención al cliente común, así como calzados especiales o protectores de calzado. Entonces, pues este tipo de elementos de protección personal para bioseguridad, pues ya son para aplicaciones específicas, no tanto orientadas a servicio a pequeña industria que se dedica a la comercialización de productos, servicio al cliente. Entonces, eso lo podemos dar por descartado. La mejor práctica que existe actualmente para la prevención del COVID es el lavado de manos con agua y jabón. Ese es, incluso con un correcto lavado de manos hasta se puede desistir del gel. En el medio usted, como ven en la diapositiva, ve controles de acceso, la desinfección del calzado debido a que el COVID puede estar en el suelo. Usted la ve esos regularmente en la foto de la izquierda, son bombas de aspersión que tienen una solución clorada. También existe el control de temperatura para que una persona no ande con fiebre, no pueda andar circulando en un negocio. Eso es con un termómetro láser de cero contacto. Y pues en algunos negocios se sugiere al personal utilizar guantes o utilizar gel de manos para robustecer el proceso o el control de bioseguridad que tienen al interno del negocio. Entonces hay muchas preguntas que debo hacer si tengo COVID. Si tengo COVID, yo regularmente discuto mucho con algunos profesionales en cuanto a la sospecha. La sospecha, pues el canal de información
es el 911 o simplemente ir a un médico para que me remita a donde yo pueda hacerme una prueba. Se espera que todo el mundo que tenga esta sospecha salga negativa, y si salgo positiva, qué hacer si tengo COVID, pues es actuar con responsabilidad, informar a las autoridades, no aislarse, no tener miedo, someterse a los tratamientos médicos, el seguro social si se cuenta, o los tratamientos médicos que pueden haber en el sector privado. Lo importante es tratarse, no pensar que es una gripe común, no pensar que es un resfriado, no pensar que no me va a matar. Actuar con responsabilidad es una premisa. Yo debo aceptar que tengo la enfermedad y debo de someterme a los tratamientos médicos y a las recomendaciones de las autoridades de salud para poder evitar pues el contagio, transmisión o propagación de este virus que tanto daño nos está haciendo. Entonces, la vía que nos ofrece el gobierno es el 911. Si usted tiene dudas, llame al 911. No tener miedo de estigma o discriminación ante esta enfermedad, es algo que a cualquiera le puede pasar, y que debo de ser responsable como ciudadano, como padre de familia incluso, y actuar responsablemente ante si tengo un posible contagio. Pues esta es la pequeña presentación. Les agradezco mucho. Mi nombre es Guillermo Miralda, estoy para servirles. Por ahí mi teléfono. Muchas gracias. Agradezco al auditorio que ha estado atento a esta capacitación. Por ello, entonces, en este momento damos por terminada la pequeña inducción o presentación a este tema de bioseguridad. Muy agradecido. Saludos, estoy para servirle.